Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, Pastor Oscar Durán Torres. Les acompaña, les saluda, les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seamos todos bendecidos. De hecho, somos bendecidos por Dios. Usted es una bendecida. Saludo a todos los bendecidos de Dios. A la gente que camina por fe. Diga, yo camino por fe. Yo no camino por vista. Yo me muevo según el Espíritu de Dios. Camino en el Espíritu. Aunque esté en esta tierra y en este mundo, yo debo de entender o tengo que entender las cosas en el Espíritu, porque el hombre natural no entiende. No entiende la palabra, no entiende el tema de discernir, no entiende la palabra profética, no entiende la revelación del Espíritu, cuando el Espíritu revela algo. Por eso necesitamos estar en el Espíritu. Yo tengo que caminar en el Espíritu. Debo de ser y tengo que ser una persona más espiritual. Y cuando yo hablo de ser una persona más espiritual, no estoy hablando de ser una persona religiosa ni legalista. Eso es otra cosa. Sabemos que hay gente religiosa y que hay gente legalista. Cuando una persona camina en el Espíritu, Dios le revela, se anticipa y le revela los tiempos, o sea, lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Te apercibe el Señor. Él te va a percibir por medio del Espíritu, que Él te va a susurrar y te va a decir, no lo hagas, no lo hagas. ¿De acuerdo? Entonces yo necesito ser una persona más espiritual. Dejar de ser tan carnal y más espiritual. O sea, pesar todo. ¿Qué entiende usted con ser una persona espiritual? Pues una persona que pone a Dios en primer lugar. Que antes de tomar una decisión, yo consulto a Dios. Yo le hablo a Dios. Yo tomo en cuenta a Dios. Eso es una persona espiritual, una persona que está en el Espíritu. Que entiende que Dios es primero en todo. Y que no puedo adelantarme. Y que no puedo hacer las cosas a mi manera, según mi raciocinio, según lo que yo pienso, según mis ideas. Proverbios dice que yo no tengo que ser sabio en mi propia opinión. Yo necesito ser más espiritual. Dígalo. Una persona más espiritual, dejar de estar calculando y sacando la calculadora o sacando el reloj y moverme según el tiempo, en el cronos, sino en el tiempo de Dios, en el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Necesito ser, y lo que yo anhelo, cada día ser un hombre más espiritual. Dejar de oler a mundo para tener el buen aroma de Cristo en Dios, dice la palabra en Corintios. El buen aroma de Cristo en Dios. Que donde usted llegue, que donde usted esté, se haga sentir que ahí hay una mujer de Dios. Se pueda percibir que ese hombre, ese es un hombre de Dios. Esa no es cualquier persona. Se siente la gracia, hay un peso de gloria en la vida de este varón. Hay una gloria, hay una gracia en ese hombre. Que cuando pasa esa mujer no es el perfume, sino el aroma de Cristo en Dios que porta esa mujer. Debemos de ser portadores, debemos de ser un depósito de Dios, ese depósito de Dios, que Dios deposita en nosotros. Debemos de ser vehículos, debemos de ser un medio, debemos de ser un canal de bendición. Amén. Que cuando alguien se nos acerque, cuando alguien nos hable, pueda esa persona percibir, sentir, no, este hombre definitivamente, esta es una mujer de Dios. Esta es una mujer de Dios. Hablan como cuando identificaban a Jesús, ¿verdad? Vemos que este habla como los profetas, este habla como con sabiduría y este habla con autoridad. No como nos hablan los maestros de la ley, no como nos hablan los religiosos, no. Podemos percibir que este hombre nos habla diferente. Habla con autoridad. Se puede sentir la autoridad de Dios en este hombre. Y eso es lo que aspiramos. Yo aspiro a eso. A alcanzar, como dice Efesios, la estatura del varón perfecto. Llegar a la plenitud. Hermanos, porque hay gente con la que usted habla y usted, no, aquí no hago nada. Yo con esta persona no puedo. No hay temas. Hablan del mismo tema.
hablan del mismo problema, siempre el mismo tema, no salen del tema, no salen de ese círculo vicioso, de esa situación tan compleja, no te aportan nada, siempre hablando los problemas, siempre con problemas, pasan 20 años y con el mismo problema. Problemas todos tenemos, pero no podemos nosotros estar alimentando y alimentando y escarbando y escarbando, buscar soluciones. Una persona espiritual busca soluciones, busca soluciones. Una persona que está en el espíritu busca soluciones. Una persona que está en el espíritu toma en cuenta a Dios en todo. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, lo que Dios determine, si Dios está de acuerdo. David le consultó a Dios. Una persona en el espíritu le consulta a Dios. Cuando lo iban a matar a David, le iban a lanzar piedras, que venían los enemigos y tomaron la ciudad y prendieron fuego a la ciudad. Y David le consulta a Dios: los perseguiré, les daré alcance. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, una persona que está en el espíritu, le consulta a Dios. No toma decisiones con el hígado, hermano. Hay gente que con el hígado y movido por una emoción toman decisiones. A ver, los que son jefes, consúltenle a Dios, no tomen decisiones a la ligera, no sean tan emocionalistas, gente muy emocional, se mueven por emociones o por carbón también, le metieron carbón, entonces me carbonearon, me metieron ideas y entonces, según la idea que me dio aquel o aquella, yo tomo decisiones. No tome decisiones en caliente, no tome decisiones en caliente. Deje que baje las revoluciones y consúltele a Dios. ¿Cuál es la mejor decisión que yo debo tomar? Señor, guíame. ¿Qué decisión tengo que tomar en este asunto? Dame la directriz y Dios se la va a dar, hermano. Dios le va a dar la directriz. Dios le va a decir: Oscar, hágalo de esta manera. Luis, hágalo de esta manera. Marixa, hágalo de esta forma. No tome. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones en un momento de enojo, hermano? En un momento de enojo hemos tomado decisiones. Hemos mandado a volar a alguien. Hemos terminado una relación. ¿Qué más? Muchas cosas, hermano. Por eso no podemos tomar decisiones en caliente. Hay que esperar. Hay que bajar revoluciones y pensar. En todo, hermano, en todo aspecto. No se mueva por emociones. Una persona en el espíritu sabe esperar también, sabe esperar. Una persona que está en el espíritu aprende a esperar, no se desespera, espera. Hay gente muy desesperada. Debemos de tener dominio propio. Un fruto, si usted va a la Biblia, un fruto del Espíritu Santo es ese, hermano, el dominio propio, la mansedumbre, la templanza. Un fruto del Espíritu es la mansedumbre, es la templanza, la fe, la bondad, la benignidad, la paciencia, el amor, el gozo, la paz. Fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. ¿Cómo nos cuesta a nosotros ese tema? Paciencia. El tener paciencia. Somos muy impacientes. Ese es un fruto, hermano. Por eso la Biblia habla en el capítulo 5 de Gálatas, verso 16, el apóstol Pablo le escribe esta carta y dice en el capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. Yo tengo que andar en el Espíritu, yo tengo que moverme en el Espíritu, tengo que ser más espiritual, aunque seamos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Nuestra carne nos tiene que sujetarse y someterse. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y usted sabe lo que quiere la carne. La carne no quiere nada con Dios. La carne no se quiere sujetar, no quiere nada con Dios. La carne, en este momento, usted le da rienda suelta a la carne,
estuviera usted metido no sé dónde. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. No hay comunión, hermano, no hay comunión. Y el del espíritu es contra la carne, es como el agua y el aceite. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere hacer usted de ahora en adelante? Es la pregunta que le lanzo. ¿Qué quiere hacer usted de ahora en adelante? Hay una lucha espiritual, una lucha interior. La carne te dice peque, la carne te dice se tiene que desquitar, la carne te dice saques el clavo, como decimos acá en Costa Rica. La carne te puede decir muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué te dice? ¿Qué te dicta? O sea, ¿qué te dice la carne? Digo pues, andad en el espíritu. Eso Pablo le dice a los Gálatas. Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Hay oposición. Usted quiere hacer la voluntad de Dios y la carne empieza a jalarte, a carbonearte, a meterte ideas. No se sujete, no se someta, no se guarde, no se santifique, no sea fiel, sea infiel. Eso es lo que te dice la carne. Sea infiel, desquítese, saque venganza, lo que sea, tome venganza sobre la situación. La carne te dice muchas cosas. La carne te dice peque. La carne te dice vaya a pecar. La carne te dice usted se va a desquitar con esa persona. La carne te dice un montón de cosas. Y es la lucha, hermano, aunque seamos pastores, lo que usted sea. Pero la carne es débil. La carne es débil. Tenemos que sujetar la carne, someter la carne. ¿Y cómo hago esto, pastores? Teniendo más comunión con el Espíritu. Y dejando de estar de cabeza en otras cosas, dejar de estar metido en cosas que no traen ningún beneficio a nuestra vida. Me estoy dando a entender. Hay gente que le cuesta, hermano, y es una lucha espiritual. Hay gente en este tiempo y en este tiempo final, los cristianos tenemos que ser más espirituales. Yo veo cada cristiano debemos de sujetarnos más. Y yo soy el primero que me estoy predicando. Someternos más a Dios, vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu. Una persona que anda en el Espíritu no guarda resentimiento. ¿Está escuchando? Una persona que camina en el Espíritu o que está en el Espíritu, es que yo puedo congregarme un domingo y puedo estar ante 5,000 personas, 3,000 personas, 2,000 personas, 100 personas, 30 personas. Pero ¿qué fruto estoy dando? Tengo resentimiento, guardo resentimiento, odio a alguien. Este es un fruto de la carne, es una obra de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hoy quizá en la mañana usted tuvo una lucha, por la tarde tuvo una lucha, ayer tuvo una lucha. La carne seduciéndola a usted. Vemos lo que pasó con Sansón, lo sedujo una mujer. Vemos lo que pasó con el mismo David. Lo que no tenía que ver y vio. O sea, el hombre tenía que estar en la guerra. Y por no estar en la guerra y estar en otra historia, vio a aquella mujer desnuda y la deseó. Y la mandó a llamar y se acostó. Todo lo que pasó. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Un hombre que andaba en el Espíritu. Un José. José estaba en el Espíritu. José se la pudo jugar y dice, no, hombre, aquí una canita al aire, no se me va esta. La esposa de Potifar. Cuando la mujer de Potifar se le puso ahí, y el hombre dice, no, hombre, aquí corre por tu vida, José. Una persona en el Espíritu, un hombre que está en el Espíritu, es un hombre fiel a su esposa. Una mujer que está en el Espíritu es una mujer fiel a su esposo. Una persona que está en el Espíritu es una persona fiel principalmente a Dios y no tiene que contaminar su corazón con la comida del rey.
Una persona, recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo, hermano. Ahí el que habita es el Espíritu Santo, no tiene que habitar ningún otro espíritu. Y hay gente llena de espíritus rarísimos, de demonios. Gente, usted se siente el peso en esa gente. Usted siente la manifestación diabólica en esa gente. Hay gente muy cargada de espíritus. Y usted los puede sentir. Gente con un espíritu de amargura y se le nota. Mujeres con un espíritu de amargura, hombres con un espíritu de amargura, con una amargura terrible, hermano. No han superado, no han perdonado, no han liberado, no han soltado, siguen con un resentimiento, llevan ese resentimiento. Suelte eso para que puedas crecer más espiritualmente. Andad en el Espíritu. Esa es la recomendación del apóstol Pablo a los Gálatas, y hoy es para usted y para mí. Oscar, ande en el Espíritu, papá. Camine en el Espíritu. Sea un hombre más espiritual. Deje de estar calculando todo y pensando de cómo Dios me va a sostener, de cómo Dios, me estoy explicando. La gente es muy apegada, nos apegamos a las cosas materiales, vivimos según el cronos, según el tiempo. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan a algún lugar, tranquilos, no se preocupen, no lleven bolso, no lleven nada, tranquilos. La provisión va a llegar, la bendición va a llegar. No os afanéis, dice Jesús. Mira las aves, las flores, cómo se alimentan. ¿Y cuánto no hará Dios por nosotros? Y la gente anda estresada. Una persona que está en el Espíritu entiende que Dios ya ha preparado el recurso para el próximo mes. O sea, ya ha preparado el maná. Ya Dios tiene el maná. Ya Dios tiene la porción que usted necesita para mañana. Y hay gente, una persona que está en la carne, estas cosas no las entiende, hermano. Una persona en la carne es una persona que anda calculando y saca la calculadora y dice, ok, tengo que pagar esto y esto y esto y esto, y yo puedo sobrevivir o puedo salir adelante con este monto, y si yo gano tanto, y empieza a hacer números. ¿Hemos hecho números o no hemos hecho números? Hemos hecho números. Una persona que está en el Espíritu entiende que Dios sabe lo que va a hacer. Los discípulos le dijeron, veis, 200 denarios y ese poquillo de pan y esos pececillos no son nada para tanta gente. Jesús sabía lo que había que hacer. Una persona en el Espíritu entiende y discierne quién estaba con ellos. ¿Quién estaba con ellos? Jesús, nada más y nada menos. Una persona en el Espíritu, que está en el Espíritu, entiende lo que Jesús puede hacer, de que Jesús puede multiplicar los panes y los peces. Amén. Una persona que está en el Espíritu llega a ese nivel, llega a ese conocimiento, llega a esa madurez, y ahí es donde lo quiero encaminar, hermano. Quiero encaminarlo y que todos caminemos juntos, tomados de la mano, y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿De la noche a la mañana? No. Es un proceso. Diga, yo me meto al proceso porque yo quiero aprender cada día más y quiero llegar a un nivel espiritual muy amplio, muy alto. Hoy puedo estar en un 20%, hoy puedo estar en un 45%. No, yo voy por más. Yo quiero el 100%. Yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Yo no me conformo con lo que tengo en este momento. Yo no quiero ver el vaso vacío o el vaso medio lleno. No, yo quiero el vaso lleno. ¿De acuerdo? Yo quiero el vaso lleno, la lámpara llena del aceite. ¿Ves lo que le pasó a aquellas mujeres? Yo quiero la lámpara llena, que rebose, que la copa rebose. Eso quiero yo, la lámpara llena de la unción, del aceite del Espíritu, para moverme en el Espíritu y entender, hermano. Una persona que está en el Espíritu y camina en el Espíritu tiene el respaldo de Dios en la palabra que predica o en la palabra que profetiza. Una persona que está en el Espíritu es una persona que entiende en qué tiempos estamos. En el tiempo en el que estamos. Una persona que está en el Espíritu entiende que estamos en la recta final, que estamos prontos a escuchar el sonido del shofar y la venida de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su iglesia en el arrebatamiento. Ve, una persona que está en el Espíritu entiende en el tiempo en el que estamos. El tiempo de la gracia se nos termina, hermano. El tiempo de la gracia se está terminando. Una persona que está en el Espíritu entiende que se nos está terminando el tiempo de la gracia. Una persona que está en el Espíritu entiende que hay apostasía en la iglesia.
que hay muchos que están en otra corriente, en otra historia, hermano. Y una persona que está en el espíritu sale huyendo de un lugar donde te están asaltando, hermano. Una persona que está en el espíritu entiende y discierne si ese pastor que está hablando pura paja o está hablando con fundamento bíblico. O me está manipulando, o me está sacando el evangelio del yo, o el evangelio de él, o el evangelio de la congregación, o el interés de él. Una persona que está en el espíritu entiende los tiempos. Una persona que está en el espíritu, hermano, se mete en oración, ayuna, se congrega, busca la presencia de Dios. No importa si es la madrugada, la tarde, la noche. O sea, no podemos conformarnos con poco, hermano. O sea, no puede usted conformarse con lo que usted recibe un sábado, un domingo o entre semana. Una persona que está en el espíritu es una persona que constantemente está buscando las aguas, que está buscando el aceite, que está buscando la presencia de Dios, que corre a la presencia de Dios. Un hombre, hábleme de un hombre que vivía en el espíritu. Así, un profeta. Un hombre en el espíritu. Póngame el nombre de ese hombre. Escríbame el nombre. Le pongo un hombre que vivía en el espíritu. A ver si están conectados. Alguien que me escriba el nombre de un hombre que vivía en el espíritu del Antiguo Testamento, un profeta. A ver. Un hombre que vivía en el espíritu. Un hombre de oración. Ahí está. Daniel. Ahí me escribieron un montón. Daniel era un hombre que vivía en el espíritu. Un hombre espiritual. Un hombre que sabía que en el momento de prueba, ¿a dónde tenía que ir? ¿A dónde tenía que correr? Se metía en su cámara, en su habitación, y abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Una persona que está en el espíritu no saca el reloj para ver cuánto hoy una hora de adoración. No importa, fluye. Empieza a fluir. No importa si se levanta a las 2 de la mañana. Si el espíritu lo despierta a las 2 de la mañana, es tiempo de orar. Una persona, póngame atención a esto, una persona que está en el espíritu entiende que si se despertó a las 2:25 de la mañana, no fue que le cayeron mal los frijoles, no. No fue que le cayó mal el pollo que se comió, o la pizza que se comió, o que, o que se levantó el baño, no. Pues aprovecha y va al baño, pero se arrodilla y busca la presencia de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Una persona que está en el espíritu entiende que hay que ayunar. Y no tengo yo que decir que estoy ayunando. Una persona que está en el espíritu entiende que cuando se convoca, hace una convocatoria a orar, yo oro, busco de Dios. No tienen que andarme, como decían los abuelos de antes, no tienen que andarme ahí, arriando. Una persona que está en el espíritu entiende que tiene que comportarse, que no puede andar haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Una persona que está en el espíritu entiende que hay que tenderle la mano al necesitado. Y que no tengo que publicar que le di 100,000 colones a esta persona o 10,000 colones a esta persona, o sacar en fotos que andamos dándole alimento a... No, hermano. Punto. Usted le da la comida. Y una persona que está en el espíritu es una persona que atiende al necesitado, que le tiende la mano al que está débil, que ora por el hermano, y si tiene que darle algún recurso, le da el recurso. ¿Me estoy dando a entender? Una persona que está en el espíritu. Pero hay tanto mundo dentro de la iglesia, hermano. La iglesia se ha mundanizado. La iglesia todo lo calcula, todo para adentro y nada para afuera. Hoy la iglesia, mientras yo esté bien, no me importa los demás. Sálvese el que puede. Donde la Biblia nos enseña que uno de los grandes ejemplos allá en Hechos de los Apóstoles era cómo se amaban ellos, cómo se identificaba la primera comunidad cristiana. Míralos cómo se aman, comparte todo. Hoy nadie comparte nada, hermano. Hoy nadie comparte una bolsa de arroz. Hoy nadie comparte el alimento. Ya no se comparte. Alguien dirá, yo sí, pastor, yo no he perdido eso. Bueno, gloria a Dios, pero una gran mayoría ya no piensan en sí mismo.
una iglesia egoísta, egocentrista. Me volví egocentrista. Una persona que está en el Espíritu no es egocentrista. Una persona que está en el Espíritu no se roba el show y no se roba la gloria de Dios, hermano. Un pastor que está en el Espíritu entiende que la gloria es para Dios, aunque sea un instrumento, pero el instrumento es para la gloria de Dios. Pero desgraciadamente hay muchos que le roban la gloria a Dios. Una persona que está en el Espíritu, que camina en el Espíritu, entiende este montón de cosas que te estoy hablando y muchas cosas más. Una persona que está en el Espíritu, por eso Pablo dijo, andad en el Espíritu, caminen en el Espíritu, caminen en el Espíritu. No os afanéis, no se preocupe por el día de mañana. Deje de estresarse por el día de mañana. Yo tengo el control, te dice el Señor. Yo sé lo que voy a hacer el día de mañana. Sé que necesitas un trabajo y la puerta te la voy a abrir. Sé que estás pasando una prueba emocional y te voy a sanar. Sé que fuiste donde el médico, estoy enterado de que fuiste a una cita médica, pero yo soy tu sanador. Una persona que está en el Espíritu es una persona que se ocupa y se preocupa por estudiar la palabra de Dios, por escudriñar la palabra de Dios. Y es lamentable ver que hay muchos cristianos que no invierten en una Biblia. Invierten en muchas cosas, pero no en una Biblia. Invierten en cosas materiales y no en la palabra. Una persona que está en el Espíritu entiende que debe dejar de escuchar cosas que no traen beneficio a tu vida, que no te edifican, porque te estás comportando o nos estamos comportando como el mismo mundo. Hay muchos cristianos mundanos. El mundo se metió dentro de la iglesia, hermano, y vemos comportamientos dentro de muchos, o en muchos cristianos, como el mundo. Entonces Pablo dice, andad en el Espíritu. ¿Cómo tengo que andar, pastor? En el Espíritu, punto, eso es todo, nada más. ¿Y cómo hago? Pues ya te dije de qué forma. Y el Espíritu de Dios te va a revelar de qué manera. Y el Espíritu de Dios te va a confirmar y te va a convencer. Yo no tengo que convencerlo a usted, porque el que convence es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te va a convencer y te va a decir, Oscar, esto que estás haciendo, eso está fuera de la voluntad de Dios. Oscar, no estás en el Espíritu porque estás practicando un pecado. Porque estás practicando esto, porque estás fornicando, porque estás adulterando, porque estás mintiendo, porque estás robando, porque eres una persona de doble ánimo, porque eres una persona mentirosa, porque eres manipuladora, porque eres una persona que está en el Espíritu. Esa es la enseñanza de hoy. Vivir en el Espíritu, andad en el Espíritu. ¿Cómo ando hoy? ¿Cómo es mi andar? ¿Ando en resentimiento? ¿Cómo es mi andar? ¿Cómo es el andar de cada uno de nosotros? ¿Cómo camino yo? ¿Cómo es mi andar diario? ¿Enojada? ¿Resentida? ¿Cómo es mi andar? Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, el deseo de la carne. Porque el deseo, dice, el deseo es un deseo. Y los deseos llegan. Los deseos llegan. Usted puede desear a la mujer ajena. Usted puede desear a una mujer y la mujer está casada. O puede desear a un hombre y el hombre... ¿Me estoy dando a entender? El deseo puede llegar. Usted puede desear como deseó Eva, tomar el fruto. Y deseó Eva el fruto y comió del fruto y ya sabemos las consecuencias. El deseo va a llegar. La tentación va a llegar. Usted puede tener deseo de cualquier cosa. El deseo de poseer dinero, de tener dinero. El deseo de tener una relación con una persona que no es tu esposa o que no es tu esposo. Cuando viene un deseo carnal, una situación ya de la pura chuleta. El deseo de muchas cosas. El deseo de hacerle mal a alguien. Los malos deseos vienen. Los pensamientos vienen. Más de 60,000 pensamientos tenemos al día. Y la mayoría de ellos son pensamientos negativos. Entonces, ¿cómo hago para contrarrestar todo eso, pastor? Si los conocedores de la materia nos hablan de que de 60,000, de 50,000 a 60,000 pensamientos tenemos al día, y la mayoría de los pensamientos son pensamientos malos, son malos. ¿Cómo hago para
contrarrestar eso? Viva en el Espíritu. Ya te dije, métete en la palabra, estudia la palabra, saca un tiempo, hermano. La gente en 24 horas, yo le pregunto, ¿no va a tener usted un tiempo para leer un capítulo de la Biblia? No, eso es una excusa barata. No me vengan con excusas baratas, o sea, no vamos a salir con una excusa barata. ¿Cómo Dios sí tiene el tiempo para darte las 24 horas del día y para cuidarte en la noche? No duerme el que guarda a Israel, dice la palabra. Aún usted roncando y babeando y Dios cuidando de ti. ¿Me estoy dando a entender? Puede usted estar en el quinto, el séptimo sueño, profundo en el sueño, y Dios guardando, cubriendo, protegiendo su vida. Y no vamos a tener un tiempo de 24 horas. Y la gente se afana. Ay, no tengo tiempo para trabajar. Es que es una cosa terrible, hermano. Y no vas a tener un tiempo para meterte con Dios y escudriñar la palabra. Un tiempo. ¿Cuánto tiempo invierte o gasta usted en una conversación y hablando paja? Porque es cierto, hermano. Gente hablando cosas sin sentido. Ay, viste, mujer. Ay, viste, varón. Ay, viste, muchacho. Ay, la gente hablando y contando historias, hablando de fútbol y hablando de lo que pasó aquí, lo que pasó allá, hablando de malas noticias. Necesitamos estar más en el Espíritu. Tienes que estar más en el Espíritu. Más en el Espíritu, más conectado con Dios. La gente necesita, la Biblia dice en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un mismo espíritu. Yo quiero llegar a ese nivel. Ser un mismo espíritu con Él. Eso es lo que yo quiero. Estar a un nivel espiritual más amplio, más grande. Y una persona que tiene al Espíritu de Dios como su mejor amigo es una persona a la que Dios le da revelación. Le da palabra profética y respalda la palabra profética. Respalda la palabra profética. Vemos el respaldo. Es lindo ver cómo Dios respalda una palabra. Una persona que está en el Espíritu. A mí me ha costado, un montón me ha costado, hermano. Me ha costado estar en el Espíritu. Me ha costado tanates, montones me ha costado. Yo no soy perfecto, yo me he equivocado. Y en algún momento he estado en la pura chuleta, hermano. En algún momento, por estar pensando, es la realidad, hermano. Soy humano. Y como humano, me pellizco y me duele. O sea, ¿me estoy dando a entender? Debemos de estar en el Espíritu. Una persona que está en el Espíritu, Dios lo respalda en su ministerio. Hoy recibí un audio de un pastor a quien Dios me había dado una palabra en diciembre del año anterior, y Dios puso en la boca y en el corazón de este humilde siervo una palabra profética para este hombre y su esposa. Y la palabra profética en diciembre del año anterior era que en los primeros 3 meses del siguiente año, o sea, de este año en el que estamos, Dios le iba a abrir una puerta a nivel internacional con un proyecto ministerial. Y el pastor me envía un audio y me dice: Pastor Oscar, la palabra que usted me dio en diciembre anterior, 29 de diciembre anterior, usted me la dio. Esa palabra se cumplió. No han llegado los 3 meses cuando la palabra se cumplió. Hoy viajo con mi esposa a los Estados Unidos porque vamos a desarrollar un proyecto ministerial allá. Y él, pues dándome gracias, le digo: dele gracias a Dios, pastor. No se cumplieron los 3 meses. No se cumplieron. Vean el mes que estamos. Y la palabra que se declaró viene y se cumple en la vida de este hombre. Yo siempre viajo, pero fin de año. Y usted me habló de los primeros 3 meses del año siguiente. Y aquí voy. Hoy salgo de Costa Rica y voy para los Estados Unidos a desarrollar este proyecto ministerial y entre otros proyectos. ¿Es Dios o no es Dios en el asunto, hermano? Es Dios. Yo antes me asustaba y yo antes no creía. Y una vez una persona me exhortó y me dijo: Pastor Oscar, Dios a usted le dio un don.
le dio varios dones, pero uno de los dones es el don de sanidad y la palabra profética. Yo no digo que soy profeta, hermano. Yo no vengo aquí jactando el profeta Oscar o póngame el título. No, yo no. Yo soy un humilde siervo de Dios. A mí no me tienen que poner un título de que soy profeta. Pero la palabra se cumple, hermano, cuando uno está en el Espíritu. Y usted no tiene que tener un título. No lo tienen que llamar ni apóstol. No lo tienen que llamar ni profeta. No tiene ni pastor ni evangelista, hermano. Porque de lo vil, de lo menospreciado, de un perfil bajo, de un pastor de gallo pinto, ya de arroz con pollo o de arroz y frijoles, de un pastor que tal vez no sea el más rayado de todos los pastores, pero es un pastor que se somete y se sujeta al Espíritu de Dios y que entiende que una vida sometida al Espíritu de Dios, Dios trae revelación a su vida y trae palabra fresca. Y la palabra que sale de la boca se cumple, porque soy un fiel creyente de que la palabra profética se cumple. Pero se cumple ¿cuándo? Cuando vivimos en el Espíritu. Yo estoy sumamente agradecido con Dios, porque yo me pregunto, ¿podrá salir algo bueno de los barrios del sur? Pues la gloria para Dios. La gloria para Dios. Tal vez no sea el pastor más estudiado o más estudioso, pero es un hombre que ama a Dios, un apasionado y un loco por el Espíritu de Dios, un hombre que intima con el Espíritu de Dios y que tiene su tiempo para adorar y buscar presencia de Dios. Y el resultado, hermano, de vivir en el Espíritu. No soy perfecto. Aún en medio de mis imperfecciones, quiero enseñarle a usted con fundamento bíblico, con respaldo bíblico, de vivir y de caminar en el Espíritu, para que usted vea gloria de Dios en su vida, para que usted vea el respaldo de Dios en su vida. Por eso Pablo, ¿quién era Pablo? Él dice, no es que ya sea perfecto, pero prosigo adelante, prosigo a la meta. No es que ya lo haya alcanzado todo, no, pero prosigo a la meta. No es que ya sea el más carga aquí yo, no, sigo a la meta, me sujeto, me someto, hago la voluntad de Dios, vivo en el Espíritu. Pablo era un letrado, Pablo era un conocedor de la palabra, un tremendo hombre. Pero él entendió que todo ese conocimiento y toda esa letra no era nada, que él tenía que vivir en el Espíritu. Y eso es lo que quiero enseñarle a usted el día de hoy. Camine en el Espíritu, viva en el Espíritu, haga del Espíritu Santo su mejor amigo y luego me cuenta. Porque muchas cosas serán reveladas por medio de visiones y por medio de sueños. Vas a empezar a tener sueños. Las pesadillas de su vida se van a ir. Y van a venir sueños proféticos. Va a venir sueños, revelación de Dios. Dios te va a confirmar por medio de sueños. Es más, por medio de sueños, Dios te va a dar versículos de la Biblia. Y en medio del sueño, Dios te va a despertar para anotar esos versículos de la Biblia, porque es algo que en su vida se va a cumplir. Viene cumplimiento, esté la expectativa, pero camine en el Espíritu. Una persona que está en la pura chuleta, hermano, perdóneme, una persona que está en la carne no entiende. El hombre natural no va a entender estas cosas, lo ven como locura. Por eso sométase a Dios, sujétese más a Dios, camine en el Espíritu y luego me va a contar cómo me le fue, cómo me le va a ir y cómo me le está yendo. Me va a contar, repito, vienen sueños y vienen visiones. Es que no lo digo yo, hermano. Vamos a Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es que no lo dice el pastor Oscar Durán, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la bendita palabra de Dios. En los postreros días, ¿en cuáles? En estos días que estamos. En los postreros, ya en los últimos. En los postreros días derramaré de mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Sobre toda carne. Estamos en este cuerpo, vivimos en este mundo, pero ya no vivimos para el mundo, ni vivimos para los deseos de la carne. Ahora vivimos para el Espíritu. Amén. Pablo, ¿qué dijo? Andad en el Espíritu. ¿Cómo tengo que andar de ahora en adelante? En el Espíritu. En el Espíritu. Yo a veces veo actitudes y comportamientos de muchos que a veces escriben o envían algún audio. No, está en la pura chuleta, está en la carne. ¿Cómo se le ocurre enviar un audio para ofender a alguien? Eso es estar en la carne. Eso es ser una persona malintencionada y malvada. Y yo no puedo, eso no cabe en la vida de un cristiano. Ser malintencionado y ser malvado.
Esa es una obra de la carne. ¿Qué dice Hechos 2? En los postreros días, dice Dios, no lo dice Oscar, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, ¿en cuáles? En estos días, dígalo, en estos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizarán. En los postreros días derramaré de mi espíritu. ¿Qué quiere hacer hoy Dios? Derramar de su espíritu. Él quiere derramar de su espíritu. ¿Sobre quién? Sobre todos. ¿Quién? Yo. ¿Quién más? Levante la mano. ¿Quién pide más? Pues el que pide recibe. Yo aquí levanto mis dos manos y yo quiero más del espíritu. Por eso Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya sabemos cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mentira, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Agréguele más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, y ahí es donde yo quiero estar. Si yo ando en el Espíritu, se va a notar en mí el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Nos falta mucho, hermano. De verdad nos falta mucho. Si usted analiza esto y nos falta demasiado, muchos dirán, pastor, no llego ni al 30%. No, hombre, no estoy ni en el arranque, pastor. Porque soy una persona impaciente. No soy benigno, dice benigno, benignidad, paciencia, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Será que tenemos alguno de estos? ¿Algún fruto del Espíritu? Soy una persona impaciente. Soy benigno, soy bondadoso, soy una persona de fe. Soy manso, mansedumbre, templanza. ¿Qué? ¿En qué nivel estamos? Y cierra Pablo diciendo en el verso 25 del capítulo 5 de Gálatas, si vivimos por el Espíritu, primero dice andad y luego dice vivir. Andad, yo tengo que andar y luego practicar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El que tenga oídos que oiga. Creo que es muy clara la palabra. ¿Cuál es tu posición y tu condición hoy delante de Dios? ¿Quieres vivir, llevar una vida este año igual? Una vida de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, de berrinche, de que me enojé, de que no lo soporto, de que no lo bajo, de que no la soporto. Envidia, hermano. No puede haber envidia entre ministerios. Yo no puedo envidiar a otro pastor. Si Dios puso un depósito de aceite en la vida de un pastor, si Dios derramó su aceite y a un pastor lo usa, yo no tengo por qué envidiar los dones que le dio Dios a ese pastor. Yo tengo que más bien apoyarlo y orar por él. Si Dios usa al pastor aquel o el pastor el otro, yo no tengo que andar en competencias. ¿A quién usa? Los dedos de las manos, véalos, todos son diferentes y todos tienen una función, dice la palabra. Todos tienen una función, cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función. Y hay pastores a los que Dios los usa en sanidad, en palabra profética, otros enseñando. Yo no puedo envidiar el don que Dios le ha dado a aquel hombre. Si aquel hombre está siendo usado por Dios, recuerde que no le pase lo de Saúl. David mató 10,000 y Saúl 1,000. Y aquel hombre empezó a sentir envidia y celos por David. No era David, no era Saúl, era Israel, hermano. No es mi iglesia, es la iglesia de Dios. Me estoy dando a entender. No es mi congregación. Al final no es tu congregación. Al final no son tus ovejas. Al final son las ovejas del Señor. No es si yo fluyo en esto o fluyo allá. Hoy hay tanta competencia y tanta envidia.
Si hay un pastor a quien Dios está usando, Padre, oro por mi consiervo, Señor, bendice a mi consiervo. Bendícelo, Dios. Oro por ese hombre que está siendo usado. Úsalo, Dios. Bendícelo. Señor, respáldalo. Pero hay espíritus contrarios aún dentro de la misma iglesia. Esos están a la pura chuleta, hermano, perdóneme. Pero hay gente que está en la pura chuleta. Gente que no se alegra por el éxito de alguien. Gente que no se alegra porque un pastor Dios le esté usando. Envidiosos. Hay muchos. Hay mucha gente envidiosa. Si hay un hombre a quien Dios está usando como maestro de la palabra, gloria a Dios por ese maestro de la palabra. Que se levanten más maestros de la palabra. Que se levanten más hombres que caminen en el Espíritu y que sean usados por Dios tremendamente. Y no entremos en contiendas y en pleitos y en competencias, porque la gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. El que tenga oídos que oiga, que reciba esta palabra. Aleluya. Diga: llenos por el Espíritu. Diga: yo necesito andar en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu necesito hoy rendir mi vida delante de Dios. Recibe esta palabra. Andad en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Mueve en el Espíritu. Muévete en el Espíritu. Camina según la orden de Dios y no tus emociones. Padre, gracias por esta palabra. Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para tu vida. Diga conmigo: Señor, llena esta copa. Que mi copa rebose del aceite de la unción de tu Espíritu. Hecho está. Amén y amén.